Bueno, vieron que hoy a la mañana arrancaba Frenkie desde la peatonal contándonos, entre otras cosas, que ayer hubo un operativo en donde la policía demoró a una persona que estaba vendiendo cotorras. Y Sí, viste que a partir de eso empezamos a preguntar qué son autóctonas, no son autóctonas, qué pasa con las aves que se venden en veterinarias, cuál es la claro. diferencia entre un ave silvestre, una ave autóctona, aves de criadero. Bueno, qué mejor que hablar con la gente del Centro Aguará, este centro de conservación y de rehabilitación de especies, para que nos cuente un poco cómo es este tema del comercio de aves, qué está permitido, qué no. Se llama Daniel Segovia, está en contacto con nosotros. Me dice Juan que fueron llevadas ahí las ¿Al cotorritas centro estas. Guará? Sí, me parece Bueno, que sí, vamos a preguntarle. ¿Es así? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo Todo bien? bien. Bueno, cuéntenos primero, bueno, qué pasó con estas cotorras, de qué especies son, y después aclárenos un poco cómo es el tema del comercio de aves. Sí, bueno, estas son cotorras que fueron decomisadas ayer. Esto es estacional, diríamos. En esta parte del año siempre, diríamos, tienen los pichones, muchas especies, entonces, diríamos, las capturan y salen a venderlas. Para empezar, la gente tiene que entender que el comercio de especies nativas, ¿no?, es un delito. O sea, está contemplada por la ley 22421 de protección a la fauna silvestre. Es decir, que no se debe comprar, no se debe vender. Cuando hablamos de especies nativas, ¿es lo mismo de especies silvestres, es decir, aquellas que crecen, que se reproducen en su hábitat natural? En nuestro hábitat, claro. Ah. Por ejemplo, una especie nativa sería guacamayo rojo, que son los que actualmente se están reintroduciendo en el Iberá, que fueron extinguidos, ¿ok? Sí. Esa es una especie nativa porque es de acá. Bueno, y tenemos especies exóticas que son de otros lugares, como por ejemplo guacamayo azul, que tiene zona de distribución en Brasil. Sí. Esa, por ejemplo, sería una referencia. O, por ejemplo, podemos hablar de que una especie autóctona nuestra, nativa, es el mono carayá, y el mono caí, por ejemplo, es exótico porque es de la zona de Misiones. Ajá. Es decir, entonces, las cotorras estas son especies nativas nuestras. No, a ver, y tampoco se pueden comercializar incluso especies exóticas en la calle. O sea, tienen que tener autorización de la autoridad de aplicación, que sería recursos naturales, digamos. La gente tiene que entender que cuanto más, digamos, este tipo de cosas, más daño le hace a la naturaleza, porque está quitando a la naturaleza animales que tienen un rol y que cumplen un ciclo biológico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero, a ver, empezando por lo más simple, nadie puede vender un animal de esa manera en la peatonal, por más que sean, a ver, cachorros de perritos, que sí está habilitado el comercio. O sea, todo se debería hacer con autorizaciones en lugares habilitados. Eso es lo primero. Pero después, a su vez, en el caso de las aves, uno a veces ve en veterinarias que hay aves, qué sé yo, canarios y algunos pajaritos en jaulas y que están a la venta. ¿Por qué sí? Bueno, a ver, un segundo, ahí hay que hacer una primera distinción. Primero, estábamos hablando de loritos, de cotorras, Sí. y también me hablaste de perros. Sí. Hay otra distinción A ver. entre animales silvestres y animales domésticos o de granja. Por ejemplo, un carpincho es un animal silvestre y es autóctono porque es de acá. Mientras que el perro es un animal doméstico. Tiene otra regulación completamente diferente que escapa, diríamos, a lo silvestre. Ah. O por ejemplo un caballo, ¿no? Son animales silvestres o de granja. Perdón, son animales domésticos o de granja. Claro. No son animales silvestres, que es otro grupo completamente diferente. Las veterinarias, tengo entendido que pueden comercializar no solamente animales domésticos, como perros, gatos, etcétera, sino también algunos silvestres exóticos, ¿sí?, que no sean de acá, como por ejemplo puede ser un canario o un erizo, ¿no? Eso sí, pero no pueden comercializar, por ejemplo, las veterinarias, no sé, cotorras, no pueden comercializar carpincho, no pueden comercializar yacaré, no pueden comercializar un pitohue o... qué sé yo, un loro hablador, por ejemplo, que, a ver, mucha gente tiene incluso estos loros más grandes, que son los famosos loros habladores. Eso, Sí. Primero, que es una especie autóctona, no es una especie autóctona, se puede comercializar. Es una especie autóctona y no se puede comercializar. Ajá. Ahora, la idea es que cuando la gente lo hace está cometiendo un delito. Claro.
O sea, esto que tenerlo claro, diríamos. Muchos tienen conocidos que... o sea, en realidad esto fue decreciendo también. Hay menos, sí, hay menos. Antes todo el mundo tenía en las casas la jaula con los pajaritos, y esto fue decreciendo. Hoy queda poco, hoy queda mucho menos. Pero también en realidad el gran flujo de lo que es tráfico de fauna se da por internet, porque ustedes fíjense hay muchos Facebook que se utilizan, diríamos, o Instagram, para la venta de estos animales. Claro. Y eso hay que denunciarlos. Hay que denunciarlo, y hay que denunciarlo ante la Dirección de Recursos Naturales o ante la policía. Porque al ser un delito, al estar contemplado en la ley 22.421, con la Ley Nacional de Protección de la Fauna Silvestre, y ser considerado un delito y que tiene pena de prisión para aquel que cometa, por ejemplo, que esté vendiendo fauna silvestre, tiene que dar aviso a la policía también. Claro. O a la policía o a Recursos Naturales, porque es un delito. ¿Y qué pasa, buen día, qué pasa si, por ejemplo, alguien tiene en este momento un animal silvestre como mascota y dice, bueno, yo quiero estar, no quiero hacer más esto, porque no se puede deshacer del animalito, ¿no? O puede llevarles a ustedes? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, ahí entramos en otro tema, que es nosotros como centro de rescate tenemos una capacidad de carga. Hacé cuenta que tenemos, por decirte, 10 habitaciones, ¿no? Sí. Y ahí entran 10 pacientes, que esos pacientes tienen que ser rehabilitados para poder ser liberados. En principio nos tienen que llevar a nosotros, porque nosotros somos de aplicación para rescate, rehabilitación y liberación. El gran problema que tenemos por ahí, como todo centro de rescate, es que tenemos una capacidad de carga. Nosotros podemos meter 20 animales en un lugar para 10, pero tienen que llevar a nosotros o avisarnos y nosotros los vamos a buscar. Lo ideal es directamente no comprar, porque muchas veces compran y después creen que entregándolo a nosotros ese animal después va a ser liberado, y muchas veces no puede ser liberado, porque ya está, porque depende tanto del ser humano para la comida, para el abrigo, que si nosotros, por más que lo rehabilitemos, intentamos largarlo, ese animal se va a morir porque no sabe comer, no sabe refugiarse, no puede vivir en un entorno natural. Claro. Ese proceso de rehabilitación en muchos animales se puede hacer y en otros no se puede, porque no ya están demasiado improntados, como se le dice, demasiado humanizados. Claro. ¿Y cuáles son los animales que más rescatan? Y es estacional. Ahora, por ejemplo, está entrando, cuando llega septiembre explota, literalmente explota, porque todos los bichos comienzan a moverse, a buscar pareja, a buscar el macho, a buscar comida, se desplaza, comienzan a tener las crías, los pichones, las cotorras ahora están teniendo, digamos, los loros están teniendo sus pichones, por eso que se comercializan, comienzan a tener crías los zorritos, comienzan a tener crías las comadrejas, así que nosotros desde septiembre hasta enero aproximadamente estamos trabajando a un nivel de un 300 a 350% mayor a lo que trabajamos en otras temporadas del año. Claro. Porque por una cuestión estacional, ¿no? Lo que se llama la llegada de la primavera explota todo. Y hace poco leí que rescataron, creo que fueron ustedes, un pájaro que se conoce como el pájaro fantasma en una escuela. Es un brutaú. Exactamente. Sí, es un brutaú. En realidad nos avisaron y antes de que nosotros vayamos, ya nos llevó una de las profesoras de ahí, nos llevó al centro del brutaú. Y sí, llegó, estaba un poquito golpeado, pero está bien el animal, está bien. Así que calculamos que en cuanto se cure esa pequeña herida que tenía, que se causó porque pegó contra una ventana, creo, lo vamos a poder liberar. ¿Y monos hay muchos? Sí. Monos hay muchos, porque nosotros, diríamos, Corrientes está emplazada, digamos, en una zona de bosques, en galería, por el río Paraná, y estamos nosotros compartiendo territorio con los monos carayá. Y lo que pasa es que cuando se convive con estos animales, cuando ellos bajan, por ejemplo, al piso, los agarran los perros, los muerden, entonces, bueno, ahí nos avisan y nos vamos a buscar. O bien también es muy usual que los monos queden electrocutados porque van por las ramas. Claro, por los cables. Por los cables, y algunos quedan heridos, y bueno, y los buscamos, y otros directamente mueren. O si no, mueren los padres, por ejemplo, y queda el cachorro, y eso tenemos que buscarlo. ¿Cuál es el animal más, no vale el término exótico, pero sí lo quiero usar como raro, que tuvieron que rescatar? ¿O el más difícil? A ver, como raro, te diría lo siguiente. Para mí fue lo más raro que pasó, que cuando recién llegaba yo al centro Aguará, que fue en el 2017, fue que nos avisaron de una guaraguazú
que es un animal grande, es un monumento natural de la provincia de Corrientes, es decir, que está protegido especialmente por la ley, Sí. que estaba dentro del predio del el aeropuerto de Corrientes, adentro del predio, dentro de la alcantarilla. No sabemos cómo llegó ahí, pero bueno, tuvimos que ir y estaba dentro de la alcantarilla, estaba de frente, no se lo podía sacar, porque obviamente el animal iba a morder, entonces hubo que dormirlo con un dardo con cerbatana, lo sacamos, lo pusimos dentro de una jaula, lo cargamos a la camioneta y lo llevamos a Reserva Santa María, que es en Ituzaingó, donde hay una población de Aguaraguazú. Eso fue lo más raro que me pasó, diríamos, en estos años. Claro. Y lo segundo más raro que vi en realidad fue, en fotos, porque yo no estuve ahí, pero fueron los chicos del centro, un tatú arriba de un techo de una casa. No ¿Cómo llegó el tatú al techo? Por eso te voy a contar lo más raro, bueno, lo más raro es eso que he visto. El tatú en el techo. Ahora preguntan si pumas rescataron y si hay alguno en el centro. Mira, en el centro tenemos dos, de los que quedan históricamente del antiguo zoológico, quedan dos, Chico e India, ¿no? Y rescate de pumas no hemos hecho, uno se hizo sí hace 2 años aproximadamente, que fue un puma que cruzó nadando todo el río Paraná, en la zona de Itatí, se metió al predio de la comisaría de Itatí, que está ahí en la costa, y se escondió arriba de un árbol, porque es un lugar con mucha vegetación. A tal punto que el primer día que fuimos a buscarlo no lo vimos, y el segundo día nos llamaron y estaba ahí adentro, en el árbol, o sea, estaba asustado. Entonces fuimos con rifle, con dardo, se lo durmió. Cuando cayó el puma, se lo estaba esperando ahí con una lona, cayó el puma, se lo metió dentro de una jaula, lo llevamos a un monte, y le dejamos la puerta abierta, y el otro día cuando fuimos a buscar la jaula ya estaba vacía, ya se había ido. ¿Tienen un plantel estable, digamos, de cuántos animales, más o menos, de animales que ya no pueden volver a su hábitat natural? Mira, actualmente estamos teniendo en total, porque esto es variable, o sea, las liberaciones y que han dicho, estamos teniendo 150 animales en total, entre los que ya son los del plantel estable y los que están en rehabilitación y para posterior liberación. Te diré, por hacer un número, más o menos tendremos entre 30 animales, 40, porque por ejemplo hay muchas tortugas, entonces eso puede ser un número grande, pero no ocupan mucho espacio. Las tortugas. ¿Y el centro es un lugar que puede ser visitado por la gente o no? Porque por ahí la gente piensa que es, no sé, como un lugar para ir a ver animales, claro. Mira, esto está buena la pregunta, porque se está armando el equipo turístico del Centro Aguará. Yo creo que en breve se va a comenzar a permitir la visita de turistas, pero van a ser visitas guiadas y van a ser visitas con turno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de tener un equilibrio entre el turismo y el respeto a los animales que están adentro en rehabilitación. Hagan ustedes de cuenta que, no sé, están en un hospital, diríamos, y que, bueno, la gente quiere conocer cómo son las instalaciones, uno no puede llenar de gente eso, porque hay gente que está rehabilitando, ¿no? O habría zonas específicamente que se estén habilitadas para la recorrida o la visita, porque digo, yo fui la vez pasada que inauguraron ahí ese centro que está adelante, digamos que es como una sala de conferencia, el Zoom, pero digo, ahí se podrá estar, pero allá atrás donde ustedes tienen los guacamayos, estos que están educando como para lanzarlos, que hay que hacer silencio, hay que tener un montón de cuidados y demás, no. No, por eso está buena la pregunta. La visita va a consistir en lo siguiente. Primero, las visitas, digamos, se va a recibir por WhatsApp, que oportunamente le vamos a hacer el número, la solicitud para ir. Van a hacer 4 turnos, de aproximadamente 15 personas en cada turno, y cuando ingresan van a ir al Zoom ese que vos me estás hablando, que está bueno, pues un centro audiovisual, donde se va a pasar un video del centro institucional, donde se va a explicar cuál es el trabajo del centro, tanto para adentro como hacia la comunidad. Y entonces cuando uno sale de ver el video ya se está sabiendo con qué se va a encontrar ahí adentro. Entonces ahí hay una visita guiada, que en algunos lugares se podrán visitar y otros no. Y después de eso también tenemos un sendero interpretativo de baja intensidad, como para recorrerlo, que está muy bueno, que nunca pudimos inaugurarlo porque cuando se terminó el sendero empezó la pandemia. Claro. Y ahí entonces no pudimos. Pero en breve sí estamos por empezar con la visita. Muchísima gente nos pregunta, o sea que seguramente muchos van a quedar al principio sin poder conocerlo al principio, pero bueno,
Claro, pero van a ver esta posibilidad de anexar con todos los cuidados estas visitas. Daniel, muchísimas gracias, muy amable. No, de nada, que tengas buenos días. Bueno, Daniel Segovia es el director de este centro Aguará, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en, digamos, el centro de consulta obligada cada vez que aparece esto, ¿no? De alguna situación extraña con algún animal, porque además del trabajo técnico que hacen de rehabilitación, porque yo decía casi como un hospital de animales, tienen o han logrado tener muy buena comunicación o posibilidad de contar cómo trabajan y de explicar y de concientizar también sobre el cuidado que hay que tener con algunos animales, tratar de ir minimizando el mascotismo de especies silvestres. Así que me parece que han logrado, y esto probablemente es lo que haya generado con esta visibilización, las ganas de la gente de ir y visitar el centro. Claro. Totalmente. Pues no tiene nada que ver con lo que es el zoológico ese de Paso de la Patria, ¿no? O sea, es otra cosa totalmente diferente. No sé ni cómo está.